Shalom, amados hermanos y hermanas, aquellos que están en convenio con el Eterno y creemos que Yeshua es el Mashiach y que Adonai es un Adonai Ejá. Le damos la bienvenida en este programa de regresando a la senda antigua de la Torah, que también lo pueden ver por el ministerio de Teshuvah TV. Gracias a todos. Estamos de regreso en esta semana, esperando que el Eterno bendiga el próximo Shabbat. Nuevamente estudiaremos una parashá en esta semana, parashá Behat Loha, que significa cuando hagas subir. Una parashá que sigue la secuencia del libro de Bamidbar o el libro de Números. Vamos a estar leyendo en el libro del capítulo de Números 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16, y la Haftorah se encuentra en Zacarías, capítulo 2, versículo 10, y el 14 en Hebreo 4, 7. En el Brit Hadashah nos estaremos hablando del libro de Juan, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 71. Parashá Behat Loha, que significa cuando hagas subir. Otra parashá que nos ayuda a entender el trabajo, lo que se hacía en el templo, cada uno de sus mueblarios. Y la semana pasada estuvimos hablando de que se había levantado un censo, se había levantado el conteo de las tribus o de los grupos de Gersón, Merari y su otro hermano. Hoy comenzamos en el capítulo 8, versículo 2, y vamos a entender nuevamente el propósito por el cual el Eterno establece su tabernáculo y establece las tribus y por qué algunas tribus hacen un censo y en otras tribus no hacen un censo. En el capítulo 8, versículo 2 dice: habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro o de la menorá. A veces preguntamos por qué vemos que este contexto de la menorá aparece justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus. ¿Y qué tiene que ver una con la otra? Nosotros sabemos, aquellos que han estudiado bastante la Torá, la tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos se habían sido separados para el Eterno, para trabajar en el tabernáculo. ¿Okay? Por eso la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón, para así incluirlos entre los demás a ellos. Hay un midrash que dice que el hecho de que por medio del descendiente de Aarón, los Hashmoneos, iba a suceder entonces lo que había pasado en el tiempo de los macabeos, que vemos que el templo había sido destrozado, había sido profanado por este hombre llamado Epifano Antíoco o Antíoco Epifanes, y vemos que este grupo de sacerdotes, porque venían de la descendencia de Aarón, pudieron nuevamente dedicar el altar en los tiempos de los macabeos. Así también entonces Aarón tendría su parte en la dedicación del altar, no solamente los líderes de las demás tribus, sino que todos. Y vemos que esta parashá Behat Loha significa literalmente cuando hagas subir, refiriéndose a las llamas del fuego del candelabro de la menora que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Hay una creencia en el judaísmo que para que las lámparas pudieran ser encendidas y Aarón no se pasara sobre las lámparas, los escalones ponían más o menos la cara de Aarón,
la cabeza de Aarón, para encender las lámparas de frente y no tener que subir sus manos muy altas. Eso es una tradición del pueblo de Israel y lo vemos que pues había una plataforma para Aarón. En el 8:7 dice, así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su cabeza, toda su carne, laven su ropa y quedarán purificados. La navaja aquí representa la Torá que pasa por la carne, el Yeser Hará, ¿ok? Y nos prepara para poder servirle al Eterno de manera eficaz. A veces nosotros tenemos que dejar que esa navaja de la Torá pase sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne, para que podamos entender las escrituras en el contexto que el Eterno estableció desde un principio. No podemos seguir detrás de filosofías y teologías de hombres que han pasado de generación en generación, sino que leamos la Torah, la palabra, tanto oral y la escrita, que ha sido pasada de generación en generación, porque esa palabra no cambia, no tiene una interpretación diferente a la que el Eterno le había dado desde un principio. ¿Okay? En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Nuevamente vemos que debemos que esa navaja corte nuestro cuerpo. Porque dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. También en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice, toda escritura inspirada por Elohim es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este versículo nos enseña que aquí en Timoteo, donde Timoteo 3, 16 al 17, nos enseña que la palabra es tan y tan importante que es útil para enseñar, para instruir, para reprender, para corregir, pero instruir en justicia, con el fin o el propósito, el objetivo de que el hombre sea perfecto y equipado para toda buena obra. Si nosotros mantenemos a Torah viva en nosotros vamos a estar equipados para toda buena obra, no importando lo que venga, siempre vamos a hacer lo correcto, vamos a obrar en justicia, vamos a juzgar justamente, como nos enseña la Torá, como el Mesías cuando caminó sobre la tierra, también él juzgó justamente, con justicia. El capítulo 8, versículo 9 al 10 dice, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante de Hashem. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de un tema que ha sido un poco tergiversado o mal aplicado fuera del contexto en cuanto a la imposición de manos. ¿Okay? Aquí leemos que toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de las manos. Sin embargo, oigan esto, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones por levita, ¿ok? Pero la Torah presenta este acto como si todos lo hicieran. Dice, y todo Israel puso sus manos sobre los levitas. Pero físicamente esto no sucedió, solamente algunos pusieron las manos sobre ellos. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. La imposición de mano indica tres cosas, no como siempre hacíamos anteriormente, que queremos ungir todo a todo el mundo, todas las cosas, y el Eterno ha establecido que la ceremonia de imposición de manos indica tres cosas. ¿Qué cosas indican? Primero,
unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos, el que recibe la imposición de las manos. En este caso hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. ¿Por qué tenían que estar unidos? Porque los levitas iban a hacer la representación también del Eterno en el pueblo. Ellos son los que iban a enseñar la palabra, la Torá, a todas esas tribus que les correspondían. Iban a llevar a cabo los oficios en el templo. Tenían que estar conectados el pueblo con los levitas. Segundo, representación. Al imponer las manos sobre alguien con el motivo de delegar la autoridad para una representación, ¿ok? Este texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos, ¿ok? Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. ¿Y cuándo sucedió esto? Los primogénitos fueron sustituidos por los levitas en el día en que Moshe baja del monte Sinaí y se encuentra que habían hecho un becerro de oro. Al el becerro de oro ser destruido y quemado, entonces los levitas no se corrompieron y cometieron idolatría, por ende mataron a 3,000 personas ese día, y el Eterno establece que la tribu de los levitas iban a ser los que representantes del pueblo, no los primogénitos. Los primogénitos eran antes. Eso va a volver a ser igual. Los primogénitos siempre han sido del Eterno. El Eterno dice, los primogénitos son míos. ¿Okay? En el Salmo 136, versículo 10 dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Esto nos enseña que simbólicamente todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, Hashem golpeó a todos los primogénitos. Esto nos enseña que los primogénitos representan a todo el pueblo. Por lo tanto, los levitas, que a su vez sustituyen a los primogénitos, representan a todo el pueblo. Tienen la misma función. Los levitas ahora tienen la función de primogénitos, que desde un principio el Eterno había establecido que los primogénitos eran los que iban a hacer la representación de todo el pueblo, cada primogénito. Y por ende vemos que el Eterno, cuando hiere a los egipcios, los hiere por medio de los primogénitos. Por eso dice la palabra que el Eterno envió, le dijo a Moshe, Aaron y a que le dieran a todo el pueblo que toda casa de primogénito tenía que ser pintada o marcada con la sangre del cordero para que no murieran. Y esa era la última plaga, donde el Eterno iba a herir a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo a los israelitas que no hubiesen puesto la sangre o la marca en las puertas de los tindeles de sus hogares. El tercer propósito, la tercera forma de poner mano es sacrificio. Al igual que imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados a Hashem. ¿Okay? Cuando la imposición de manos no es para todo, no es para ponerlo en las paredes, no es para ponerlo en los carros, eso se fue de fuera del contexto. ¿Okay? Los versículos 16 y 19 dicen que los levitas han sido donados. Primero Hashem y luego Aarón y sus hijos. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio al Eterno. ¿Okay? En el ministerio de Melquisedec todos podrán ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. En esta palabra, entonces, el Eterno nos hace a todos primogénitos, porque nos ha escogido a todos para que ofrezcamos un culto, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿ok? Agradable al Eterno, porque esto es un culto racional, es un culto que tiene sentido, culto que ha sido establecido por la Torá.
Romanos 15:16 también nos dice, para ser ministro del Mesías Yeshua a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote las buenas nuevas de Elohim, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu de santidad. Nuevamente, esa imposición de mano para un ministerio, diríamos, en este caso, era para ofrecer sacrificio. También es para que ministrando a manera de sacerdote, que ministremos como los sacerdotes, las buenas nuevas a Elohim. Filipenses, capítulo 2, versículo 17, también nos habla. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Una ofrenda de libación, de levantar, ¿ok? Según de Timoteo 4, 6, dice, está escrito, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ya ha llegado. Nuevamente, una ofrenda de levantamiento, de libación. Y el Eterno quiere que nosotros seamos como esa ofrenda, que todos los días nosotros nos presentemos delante del Eterno y levantemos oración delante del Eterno para que Él nos siga cuidando y para honrar al Padre en esas oraciones. El capítulo 11 del 8, versículo 11, 13, 15, 21 dice, entonces Aarón mecerá a los levitas delante de Hashem como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio de Hashem. El 13, hará que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para mecerlos como ofrenda mecida a Hashem. El 15, y después de eso los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los mecerás como ofrenda mecida. Si no han sido ofrecidos, ellos no podían entrar a ministrar en la tienda de reunión. ¿Okay? En el versículo 15, los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus ropas y Aarón los meció como ofrenda delante de Hashem. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlo. El texto dice literalmente que Aarón mismo tenía que mecer a los levitas. Por esto, un midrash es, diríamos, una explicación de este versículo. Nos dice literalmente que Aarón mismo tenía que mecer a los levitas, ¿ok? A cada uno de los 22,000 levitas individualmente en un solo día, balanceándolos arriba, abajo y atrás y adelante. Una parte de los sacrificios de los animales que fueron ofrecidos para la instalación de los sacerdotes tenía que ser mecida delante de Hashem, haciendo referencia a Éxodo o el libro de Shemot, capítulo 29, versículo 24. De la misma manera, ahora los levitas tienen que ser mecidos delante de Hashem y así ellos mismos constituyen una ofrenda al Eterno. Por eso es que esta parashá se dice, y harás levantar. Aparte de levantar el fuego de la menorá, también es levantar al levita para que sea mecido delante de Hashem, para que ellos puedan servir y ser una ofrenda al Eterno. Esto también nos enseña que para poder ser líder, uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia, todo lo que hay en tu vida se pone a temblar. El que no haya pasado por este mecimiento no es apto para ministrar como líder delante de Hashem. En este mundo no hay nada estable excepto la palabra del Eterno. Repito, en este mundo no hay nada estable sino o excepto la palabra del Eterno. Por lo tanto, es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en las palabras firmes de la roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como dice Hebreos capítulo 12, versículo
26 al 27. Y dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El propósito de Hashem para hacer temblar las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida para que tengan un fundamento sólido. ¿Okay? Si no tenemos ese fundamento sólido, no podemos ser líderes en el reino del Eterno. En este tiempo se necesitan muchos líderes que hayan dejado todas las cosas hacia un lado y le sirvan al Eterno, no por dinero, no por tener fama, sino porque de todo corazón han entregado su cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Eterno, como un culto racional. ¿Okay? No buscando ganancias impropias, sino haciendo la voluntad del Eterno, no importando qué. 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 al 15 también nos habla y dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Nuevamente, vemos que nuestras obras, nuestro caminar en el Eterno, el liderazgo de nosotros, va a ser probado para ver si estamos en el fundamento de Yeshua o de la Torah. 1 Corintios 13:3 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, por el mayor de ellos es el amor. Mateo 7:24 al 29. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La Torah viviente. Si nosotros edificamos nuestro fundamento y ponemos en práctica todo lo que nosotros oímos, vendrán los vientos, vendrán las tormentas, vendrán momentos difíciles y nosotros nos vamos a ser movidos, nuestra casa permanecerá. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pones en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escriba. Interesante, el pueblo se dio cuenta que Yeshua enseñaba la palabra del Eterno y que enseñaba con autoridad y no como los escribas que se habían alejado. Los escribas enseñaban y los fariseos y los líderes religiosos, la mayoría de ellos, no todos, enseñaban de acuerdo a su voluntad. No, ellos buscaban su propia ganancia, ellos buscaban su propia gloria, mientras que Yeshua siempre le dio la gloria al Padre. Siempre decía, adoren al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Las obras que yo hago son del Padre. Las cosas que yo hablo vienen del Padre. Por eso es que tenemos que aprender, si nosotros mantenemos nuestro caminar en la Torah, en las cosas que el Eterno estableció en su palabra, y nosotros asimismo enseñamos la Torah a otros, nuestra casa no podrá ser destruida. Pero si nosotros nos mantenemos en teologías de hombres, enseñanzas de hombres fuera del contexto, de que temas
que están fuera del contexto del Eterno, como que nos vamos para el cielo, eso está fuera del contexto. No vamos, nuestra casa no va a soportar los vientos cuando el Eterno comience a soplar y comience a traer juicio a esta tierra. ¿Por qué? Porque están fuera del contexto. No están enseñando correctamente lo que el Eterno estableció en la Torah. En las Escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torah de Hashem son eternos y resisten la prueba, como yo acabo de decir y de explicar. Si nosotros mantenemos los valores de nosotros y son producidos de acuerdo a la Torah, serán eternos y resistirán todas las pruebas. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torah enseñada por el Mesías Yeshua es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Un líder que no haya pasado por el proceso del temblor, de haber sido mecido, levantado delante del Eterno, no es apto para el liderazgo. No tengas temor del temblor. Es bueno para enseñar que solo hay una roca firme. Solamente el Mesías es la palabra, Él es la Torah viviente, Él es el verbo que fue hecho carne. ¿Okay? Hay una roca solamente, Hashem y su palabra. Cuando estamos pasando por temblores fuertes, muchas cosas innecesarias caen de nuestras vidas. Caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas cosas que el hombre busca que no son edificantes a su vida. ¿Okay? Para que permanezcan lo duradero, necesitamos sacar todo esto estos motivos carnales, estas enseñanzas que van fuera del contexto. Este temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos qué es lo importante y qué no es tan importante. Desde una perspectiva eterna y no una perspectiva humana. La perspectiva de nosotros tiene que cambiar de una perspectiva humana a una perspectiva eterna, donde sabemos que vamos a vivir para siempre con el Eterno, si nos mantenemos firmes a la Torah, si nos mantenemos firmes a lo que dice su palabra, sin añadirle y sin quitarle, como dice la Escritura. En la presencia del Eterno hay mucho movimiento, hay una actividad constante. El reino del Eterno se está moviendo constantemente, cada día, cada minuto, cada segundo. Hay fuego y relámpago, hay chispas y colores, cantos, voces, ruido y una energía tremenda que muchas veces no la tenemos porque no nos ponemos en el camino de la Torá. Al acercarse al Eterno recibimos parte de esa energía celestial y nuestros cuerpos entonces reaccionan de manera que temblamos, se calientan, se caen, se mueven incontrolablemente, o etcétera, etcétera. En otras palabras, nos animamos, nos ponemos contentos porque estamos recibiendo del Eterno, porque estamos haciendo tesoros aquí en la tierra, donde en el cielo, hacer tesoro, perdón, en el cielo, donde el cielo no se corrompe. Allí es nuestro tesoro, por eso que tenemos que levantar ofrenda de oración, de cántico hacia el Eterno diariamente, usando la misma palabra que el Eterno estableció para nosotros. ¿Okay? En el Salmo 33:8 nos dice: tema a Hashem toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Cómo nosotros podemos temblar en la presencia del Eterno? Cuando leemos su Torah, cuando leemos su palabra, podemos ser movidos a temblar porque sabemos que el Eterno nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Por eso dice, tema Hashem, toda la tierra tiembla en su presencia, todos los habitantes del mundo. El Salmo 99:1 dice, a Hashem reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. 4 veces el texto habla del mecimiento de los levitas delante del Eterno. Esto nos enseña que un líder tendrá que pasar por muchos momentos de temblor en su vida para que sea perfeccionado para servirle solamente al Eterno. Si el líder no es movido por la palabra, si un líder solo enseña
las cosas que él cree que es correcto, no va a poder ser parte de ese reino que estableció el Eterno, donde la palabra del Eterno es la Torá, es la ley, es la instrucción para caminar en ese reino. Si el Eterno estableció esos mandamientos, no debemos violarlos, no importa si estamos en las raíces hebreas o no estamos en las raíces hebreas, porque aún en las raíces hebreas muchos mandamientos se están violando dentro de las congregaciones. Lo que dice la Torá no lo están haciendo en muchas congregaciones, hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque todavía tienen un poco de esa vieja levadura. Esa levadura tiene que ir cambiando poco a poco. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte y entendemos que el Eterno nos habla por medio de su palabra, vamos a tener problemas, no vamos a poder seguir hacia adelante enseñando, siendo líderes en este caminar. El capítulo 8, versículo 12 dice: los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión a Hashem para hacer expiación por los levitas. ¿Okay? En este versículo encontramos la base para un ministerio correcto delante de Hashem. Como mencioné, en este versículo encontramos la base para un ministerio correcto delante de Hashem. Primero, ofrenda por el pecado. Un sustituto pagó por mis pecados para que yo pueda ser libre de pecado delante del Santo de Israel. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es la única base para que el hombre pueda acercarse a Hashem, haciendo referencia a Juan capítulo 14, versículo 6. También parte de la ofrenda de ascensión. Todo el animal es consumido, como nuestra vida ya no significa nada para nosotros, me he entregado totalmente para servir los propósitos del reino. Ofrenda del pecado, primero uno ofrece una ofrenda del pecado por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, al Padre. El Padre nos perdona de ese pecado y entonces después hacemos una ofrenda de ascensión, y esa es ofreciendo toda nuestra vida. ¿Para qué? Para el servicio del reino del Eterno. ¿Cómo nosotros podemos adquirir y ser parte y servir en los propósitos del reino? Estudiando su palabra, estudiando su Torah. Es la clave por el cual el Eterno estableció su palabra para que ese reino que ha de establecerse muy pronto con el Mesías camine en orden. El Eterno no dio la Torah para que fuese abolida. El Eterno dio la Torah para que haya orden en su reino. Y muchas personas no entienden ese concepto del orden que el Eterno requiere en su reino, para que así, por medio de los mandamientos, los decretos, las declaraciones del Eterno, todo lo que dice la Torah, pueda enseñarnos a nosotros a cómo caminar en orden, ¿ok? Y entregado completamente a los propósitos del reino. Capítulo 8, versículo 14 y versículo 16, ¿ok? Dice: así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo mi primer fruto de la matriz, en lugar de los primogénitos de todos los de Israel. Esto nos enseña que una persona dedicada a Hashem ya no se pertenece a sí mismo. ¿Ok? Una persona, oigan bien, una persona dedicada a Hashem ya no se pertenece a sí misma. Entonces, si es así, la Torah, el estudio de la Torah, el entender la Torah, el entregarse completamente a esa obediencia, nos hace a nosotros que pertenezcamos a Él. ¿Ok? Ya uno no tiene derecho de dominar sobre nuestra vida, sino el Eterno domina sobre nuestra vida. Lo que hemos
decidido seguirle a Él en su palabra, en su instrucción. También fue presentado delante del Eterno como un sacrificio para ya no servir sus propios deseos ni a los hombres, sino solo al Eterno. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y voy a hacer una pausa. Eso es algo que tenemos que entender nosotros que estamos caminando en obediencia a la Torá, en las raíces hebreas, como quieran decirle, mesiánico, todo que esté conectado con la Torá, ¿ok? Todos nosotros que estamos caminando en la Torá, tenemos que aprender y dejar esa manera antigua de darle la gloria a los hombres, porque todavía ese problema existe y nosotros no podemos servir nuestros propios deseos ni a los hombres, sino al Eterno. Uno puede honrar al hombre, pero no estar dándole gloria como hablando mucho de esa persona. Mira que esta persona es esto y aquello. Hay que concentrarse en el Eterno. El Eterno nos dio su palabra para que Él sea levantado, Él sea ensalzado, Él sea honrado, Él sea adorado. ¿Okay? Y tenemos que salir de eso, de darle la gloria a los hombres a cada rato. Eso es un mal que el hombre tiene, que debe de cuidar, porque es muy peligroso. Eso puede llevarte a una idolatría. No queremos que nadie que está comenzando y que está caminando en esta Torah, pues solamente darle esos deseos, esos honores a un hombre todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, aquí dice, ve, a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Nuevamente, vemos que el Eterno en su palabra, por medio de Rav Shaul a los Corintios, está diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a quién, al hombre o a Elohim. Nos dice a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Elohim. ¿Okay? Capítulo 8, versículo 15 dice, después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Los levitas tenían que pasar por la mikveh, el baño ritual, perdón, para iniciar su ministerio. Como hemos dicho anteriormente, el simbolismo del mikveh es que uno muere de su vieja vida para resucitar de nuevo y ser purificado. A partir de ahora los levitas ya no pueden vivir como antes. Han muerto y su vida está dedicada al servicio de Hashem. Aquí se habla de los levitas, pero cada uno de nosotros tenemos que morir a nosotros. Tenemos que dedicar nuestra vida al servicio de Hashem. No podemos buscar nuestra propia conveniencia para nosotros. ¿Okay? Tenemos que dejar de ser nosotros para ayudar a otras personas, a enseñarles y vivir dedicados solamente al servicio de Hashem. El 8:19 dice, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. ¿Okay? Si no se acercaban correctamente, podía haber plaga. Los líderes que han sido puestos por Hashem constituyen dones a los demás creyentes. En este caso, los levitas son dones del Eterno a sus superiores. ¿Okay? Los sacerdotes, que eran los superiores de los levitas. Los líderes que el Mesías Yeshua pone en su congregación son dones, como dice Efesios 4:7-12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Estos no son dones dados por el hombre, son dados por el Mesías. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra
El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, otros anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Este texto habla de los 5 dones ministeriales que el Mesías entrega a los hombres. Cada uno de ellos representa una parte del ministerio total del Mesías, como dice el versículo 7. Ninguno de los líderes tiene todo el ministerio del Mashiach, solo una parte. Pero juntos forman a Mashiach como dones ministeriales. Cada ministerio es un don dado al pueblo y cada uno de esos dones tiene una parte del ministerio del Mesías según la gracia que haya sido recibida o que haya recibido, el don que haya recibido. Hay maestros, hay pastores, hay emisarios, hay profetas, hay dadores de las buenas nuevas. ¿Okay? No todas las personas pueden tener todos los dones, porque para eso está el cuerpo. El ojo no puede decir yo soy el ojo y ya no, yo soy el cuerpo. Y decirle a la mano, tú no eres cuerpo porque tú no eres ojo. No, eso es lo que dice la palabra. La Escritura nos enseña a nosotros a que tenemos que entender el contexto de lo que decía la palabra. ¿Okay? Yeshua tiene todo, pero ninguno de nosotros tiene lo mismo, sino solamente una parte de él. Los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Okay? Los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los santos, no para ensalzar a nadie, no para levantar a nadie, sino para edificación del cuerpo del Mesías. Observemos que los santos son los que hacen la obra, dirigidos y perfeccionados por los 5 dones ministeriales, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Si los levitas no cumplían su ministerio, los israelitas o los primogénitos tendrían entonces que hacerlo. Pero por causa del becerro de oro no le es posible, como dije al principio, porque llegaría la plaga sobre cada uno de ellos. Por eso, al servir los levitas en lugar de los hijos de Israel, no habrá plaga sobre ellos. En este versículo se menciona la frase de los hijos de Israel 5 veces. De esta manera, Hashem muestra su amor y su cariño por su pueblo. ¿Okay? Es interesante saber que el Eterno establece a los levitas para que ellos lleven el ministerio del tabernáculo, para que sean entonces el eslabón, el contacto entre Israel y el pueblo. El pueblo de Israel y los levitas y el pueblo de Israel tenían que estar en unión para que estuvieran siempre en la presencia del Eterno. ¿Okay? En el 8:24 dice, esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. El número 4:3 habla de los años, de los 30 años. Eso hablamos la semana pasada. Rashid dice que tuvieron 5 años preparándose para poder entrar plenamente en el ministerio, y fue una yeshiva o una universidad o una instrucción de 5 años. Es interesante entender lo que es la ofrenda por el pecado, lo que es la imposición de manos en el sentido correcto, en el contexto. Una ofrenda por el pecado es uno haciendo una sustitución por los pecados que yo hice. Cuando todos los días en Israel habían ofrendas y sacrificios en el templo, y uno de ellos era por el pecado. Si una persona cometía un pecado, tenía que agarrar una ofrenda, ya sea una ofrenda de paloma, ya sea una ofrenda de un chivo, o una ofrenda de oveja, o una ofrenda de toro, dependiendo el pecado que había cometido y dependiendo el nivel financiero que esa persona tenía. ¿Y por qué ellos hacían eso? Porque el Eterno había establecido
el sacrificio, la ofrenda por el pecado, para que el pueblo se mantuviera sin pecado, para que hubiese un sustituto por la persona que había cometido ese pecado. Imagínense, si el Eterno no hubiese establecido el tabernáculo y el templo y el sistema sacrificial o el sistema de sacrificio, no hubiese nadie vivo en los días de hoy. Desde ese tiempo hasta el día presente, antes de Yeshua, todo el mundo hubiese muerto y aún después de Yeshua. ¿Por qué? Porque había sido establecido que cada persona llevara una ofrenda por su pecado. Y ese pecado, ese animal, iba a ser el sustituto por esa persona. Por eso es que cuando en la fiesta de Yom Kippur, en el día de expiación, se agarraban 2 chivos y 2 cabros, o chivos expiatorios, y a los 2 se le echaba suerte a los 2, se le ponía las manos a cada uno de ellos. Uno era enviado al desierto a Azazar, el otro entonces era llevado para como ofrenda de que de pecado, pero de perdón para toda la nación. En el día de expiación, el día de Yom Kippur, la ofrenda era para la nación de Israel completa. Cuando el Mesías vino y muere por ti y por mí, Él lo hizo para la nación completa. Por eso, porque de tal manera amó el Eterno al mundo que envió a su Hijo Yeshua para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yeshua tanto fue una ofrenda de expiación, porque Él muere por todo el mundo. Él no murió por una persona solamente. Por eso vemos que la ofrenda por el pecado, hay que entender estas ofrendas para poder entender el ministerio del Mesías, cuando Él estableció que Él iba a morir por toda la nación de Israel. En esta ofrenda que los levitas ofrecían y se ofrecía en el tabernáculo durante todo el año, con excepción de ese día de expiación, era por cada persona expiaba por sus pecados, llevando una ofrenda delante del tabernáculo o luego en el templo, llevando una ofrenda para expiar por su pecado. ¿Ok? Y todo el mundo tenía que hacerlo. Tenían que, aunque estuvieran viviendo en el reino del norte, en el área de Samaria, de Galilea, cuando ellos podían, antes de que el reino fuese dividido, ellos ellos subían a Jerusalén y ofrecían ofrenda por su pecado. ¿Ok? Y eso había sido establecido. Y vemos también que la ofrenda de ascensión, en este caso, el animal es consumido completamente. ¿Ok? Uno se entrega al Eterno pidiendo perdón, ofreciendo una ofrenda como sacrificio vivo, para luego ser quemado completamente y ser entregado totalmente al Eterno. Tenemos que caminar en obediencia. De la única manera que nosotros podemos entender el proceso de estas ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda de ascensión, la ofrenda de pecado, las diferentes ofrendas que hay y la diferencia y el propósito por cada ofrenda, entonces podemos entender lo que el Eterno estableció. Porque el templo, muchas personas dicen, no, nosotros no necesitamos templo. El templo va a ser reconstruido. El tercer templo va a ser reconstruido porque se van a llevar a cabo varios de esas ofrendas. ¿Ok? Cuando ese templo sea reconstruido, luego al final del milenio, del séptimo milenio, entonces todo será nuevo y al entrar en esa vida eterna, ¿ok? A vivir con el Eterno para siempre, no es necesario entonces de templo. Pero sí va a haber un templo, sí va a haber sacrificios nuevamente, van a venir, porque el Eterno ha establecido en su Torah que esa es la manera que el hombre se acerca a Él. Y va a haber una oportunidad en el milenio para aquellos que no vivieron correctamente antes del milenio, porque va a haber personas que van a sobrevivir en la gran tribulación.
la tribulación y la gran tribulación. Van a sobrevivir y van a pasar al reino milenial, al reino del Mesías, donde el Mesías va a establecer su reino sobre la Torá, sobre el fundamento que ha sido establecido desde el principio de la creación. Esa Torá, esa palabra viva que el Eterno estableció para que su pueblo, ese reino, viva de acuerdo a los estatutos, las normas, los mandamientos de esa instrucción. No podemos decir que el Mesías muere por toda la nación y pensar que no va a regresar y va a establecerse en un templo. Eso no dice la Torah. Él viene y va a tener su casa como tenía su casa el Eterno en el tabernáculo y en el primer templo. ¿Okay? En el segundo templo la presencia del Eterno no estaba por la corrupción que había de los líderes religiosos. Muchas personas que dirían, que juzgan a aquellas personas que dicen llamarse, yo soy mesiánico. Pues, mire, la correcta traducción de mesiánico es creyente en el Mesías. Eso es lo que significa ser mesiánico, seguidor del Mesías. Ahí no hay nada incorrecto, ahí no hay nada malo, ahí no hay nada fuera de orden. La persona que está siguiendo al Mesías no es una persona que ha apostatado, porque entonces, si fuese así, todos aquellos que creen en Jesús o en el Mesías son apóstatas, porque son seguidores del Mesías. Eso es lo que significa mesianismo, mesiánico, seguidores del Mesías. ¿Ok? Y tenemos que entender que la palabra, la Torá, fue establecida no para que el hombre la desechara, sino para que el hombre viviera por ella. ¿Okay? Por eso que cuando leímos en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 a 15, decía, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ser probados diariamente. ¿Okay? Si nosotros estamos hechos de acuerdo a como el Eterno quiere que seamos hechos, vamos a rebasar y vamos a ser probados y la calidad de nuestra obra también será probada en cada uno de nosotros. ¿Okay? El mismo fuego, la misma prueba que viene a nosotros va a probar nuestra calidad si estamos caminando en obediencia a la Torá. Y eso es para todo el mundo. Eso es para cada persona que ha nacido, que ha nacido y vive en el día de hoy. Eso le aplica a todo el mundo. ¿Okay? Hay personas que dicen, no, yo soy ateo. Eso le aplica a ustedes también. La Torá es para todo el mundo. No, yo no sigo la Torá porque fue abolida. Pues entonces no está siguiendo las pautas ni los parámetros que el Eterno estableció por medio de su palabra. Por eso dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Qué fundamento está hablando aquí Corintios? ¿Ok? Dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento. ¿Qué obra? La obra de ser obediente. ¿Ok? Que nuestra obediencia es la obra de el fundamento que se ha establecido. Cuando nosotros somos obedientes, estamos estableciendo el fundamento de la Torá. Al ser obedientes, estamos estableciendo y estamos edificando sobre el fundamento que el Eterno estableció, que Yeshua habló cuando caminó en medio de su pueblo. Nada ha cambiado. El Eterno, lo que estableció desde la creación hasta el día de hoy y los tiempos de Yeshua, nada ha cambiado. ¿Ok? Por eso dice, si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo? Como dije anteriormente, muchas personas van a pasar al milenio, ¿ok? Pero entonces en ese momento van a tener que ajustarse y a entrar en obediencia, porque dice Yeshua y dice la palabra que de Shabbat en Shabbat tendrán y de Sukkot
de Sucot, tendrán que subir a Jerusalén cada país. Cada nación tendrá que enviar un representante o un grupo de representantes a Jerusalén, o si tienen embajadas alrededor de Jerusalén, que eso es lo que está pasando, las embajadas ahora se están moviendo alrededor de Jerusalén, no de donde estaban anteriormente, no de Tel Aviv, sino en Jerusalén, porque todas esas naciones van a tener que subir a Jerusalén a honrar a nuestro rey, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro Yeshua Mashiach, el Mesías. ¿Okay? Ese es el que nosotros le servimos. Por eso es que el ejemplo que da Mateo en capítulo 7, de aquellos que construyen, ¿ok? Que dicen, aquellos que oyen estas palabras mías y las ponen en práctica. ¿Qué es escuchar? Oír y leer la palabra, la Torah, y poner en práctica ¿qué? La Torah. Eso es lo que dice, ¿ok? El que, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿ok? Este es Yeshua hablando, él es la Torah viviente. Las palabras de él son las palabras del Eterno y las pone en práctica. Poner en práctica no es solamente ir a las congregaciones o ir a las iglesias, cantar, o ir al que predica o al que enseña. No. Poner en práctica significa obedecer lo que dice la Torah. Sin obediencia no hay bendición. En la obediencia hay bendición. ¿Ok? Por eso es que cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó, ¿ok? Su casa. ¿Quién fue un hombre sabio? Si usted lee el libro de Proverbios, ¿ok? Que fue escrito por Salomón, este hombre habla de reconstruir una casa fuerte y sabiamente. Por eso dice, aún será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Salomón, cuando escribió los proverbios, si usted lee los proverbios, tiene que ver con hogar. Instruye a tus hijos y cuando sean grandes no se apartarán de ella. La mujer que es la mujer sabia habla de construir un hogar, de la enseñanza, que te levantes temprano a enseñar e instruir a tus hijos, también a corregirlos. La mujer virtuosa habla de cómo una mujer virtuosa lleva su hogar. Este libro de Proverbios habla de un hombre sabio que está construyendo su casa, su hogar, en el fundamento que había sido establecido por el Eterno. Por eso, una casa que es construida sobre el fundamento que Yeshua puso y que el Eterno puso en su Torah, es un hombre sabio y su casa no caerá cuando venga el tiempo de las pruebas, el tiempo del fuego, cuando nuestras obras sean purificadas y refinadas por medio del fuego. ¿Okay? Le doy gracias al Eterno, pues, si ven que tengo esta venda en la mano derecha, es que me operaron la semana pasada y gracias al Eterno salió todo bien. Nada maligno, todo en orden. Le doy gracias al Eterno y a la oración a todos aquellos pues, que oraron, que sabían sobre mi operación. Le quiero dar gracias al Eterno nuevamente por darme la oportunidad de llegar a ustedes por el ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah y por Teshuvah TV, y les pido y le oro al Eterno que se mantengan firmes en la Torah, no se desvíen ni para la izquierda ni para la derecha, que construyamos esa casa sabiamente, como nos dice ese libro de Proverbios, construir una casa donde el Eterno quiere habitar en nosotros. Que pasen un Shabbat bendecido y que el Eterno los bendiga a todos. Y será hasta la próxima. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah. Shalom.